Vamos a continuar con esta serie. Ya estamos llegando a la recta final, ya nada más nos hace falta repasar una por una todas las obras de la carne de Gálatas 5, de Romanos, de Corintios. Y ya, acabamos. No, fíjese que no. O sea, si usted se da cuenta, hemos estado hablando de todos los pecados de los que hemos estado ahorita exponiendo. Son pecados internos, son pecados, todos los pecados son del corazón y todos salen del corazón, pero hay algunos que son evidentes, son manifiestos, se notan a simple vista, como Gálatas lo dice, que son manifiestos, son evidentes, y otros no tanto, otros no son tan evidentes, es decir, tienes que tratar un poco a la persona, tienes que entrar en una convivencia con ella, o a veces nada más con que te la encuentres en el periférico y ya te das cuenta de qué trae en el corazón. Pero no son tan evidentes. De ahí nos faltarían una lista de pecados que son los evidentes, que son las obras de la carne, pero no vamos a verlos uno por uno. Es una serie, insistimos en esto, es una serie en la que estamos hablando a creyentes, a cristianos. Ahora, no quiere decir que el creyente y el cristiano no estén en riesgo de caer en una obra de la carne. Si el apóstol Pablo se lo está diciendo a una iglesia, es porque, por supuesto, que estamos en riesgo de caer en esas obras de la carne. Por supuesto. De hecho, toda la enseñanza acerca del pecado en el Nuevo Testamento está principalmente dirigida a creyentes. A creyentes. Toda la exhortación en contra del pecado en las cartas apostólicas, en las cartas paulinas, en el libro de los Hechos, en el Apocalipsis, la mayor parte es exhortación al creyente. Y entonces eso nos dice que nosotros debemos estar presentando todos los días pelea, batalla contra el pecado. Y yo espero que con lo que aprendimos la semana pasada y la semana antepasada, ya nos haya quedado claro por qué de esa lucha y por qué de esa batalla. Porque nuestro corazón es un corazón, una máquina constante de deseos, de anhelos, de sueños, y con todo eso se fabrica ídolos. Y los ídolos, hermanos, son la razón de por qué nosotros pecamos. Si tú, decía yo, si tú estás dispuesto a pecar con tal de conseguir eso que deseas, eso es un ídolo. Y te va a llevar al pecado. Y te va a llevar a todo eso. Entonces, hemos estado hablando acerca de todo ello. La semana antepasada yo le decía que nosotros fuimos diseñados para adorar. Nosotros somos adoradores por naturaleza, somos adoradores por diseño. El problema de cómo es nuestra vida, de cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla y qué tipos de vida vivimos tiene que ver con a quién estamos adorando. Si no estamos adorando al Dios vivo y verdadero, entonces estamos adorando cualquier otra cosa. Y eso nos lleva a pecar. Eso nos lleva a pecar. Acuérdate, hacemos lo que hacemos porque adoramos lo que adoramos. Y si quieres descubrir ídolos en tu corazón, solamente pregúntate, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y entonces descubrirás a quién estás adorando.
si estás adorando al Dios vivo y verdadero, o te estás adorando a ti mismo, o estás adorando a tu esposo, o estás adorando a tu esposa, o estás adorando a tus hijos, o estás adorando a tu trabajo, o estás adorando cualquier otra cosa, tu reputación, el qué dirán de ti, o estás adorando tantas cosas que se pueden adorar. Y fíjese, decíamos, y esto es importante, muchas de las cosas que nos son lícitas, por nuestro mal corazón los convertimos en ídolos. ¿Nos es lícito casarnos, hermanos? Pues hemos hablado aquí, hemos predicado de aquí, que es la voluntad general de Dios para el ser humano. Dios mismo es el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El matrimonio es bueno, es una institución divina. Pero hay personas que adoran y hacen del matrimonio un ídolo. ¿Quiere Dios que nosotros nos relacionemos con una persona en la cual terminemos después en un matrimonio? Dios quiere eso. Pero ahí están los adolescentes volados por la relación de noviazgo, chifladas, porque están adorando, adoran. Y hacen de eso que es lícito. Yo les he explicado a mis hijos desde que son preadolescentes y en la adolescencia, tuve que darme la tarea de explicarles, hijo, a mi hijo, por ejemplo, que te guste la niña fulanita o la hija del hermano, no está mal. Dios te hizo así. Dios te creó de tal forma, a ti varón, que te gusten las mujercitas. Y a las mujercitas Dios las creó de tal forma que le gusten los varones. Es por diseño. Es por diseño. Pero nosotros en nuestro mal corazón hacemos ídolos de eso. Hacemos ídolos de eso. Entonces, hacemos lo que hacemos porque adoramos lo que adoramos. Y la semana pasada, hablando de cómo opera el corazón, cómo obra el corazón, cuál es la dinámica del corazón, cómo se mueve, cómo trabaja, dijimos que nuestro corazón es una máquina de deseos y de anhelos constantes. Constantemente nuestro corazón está anhelando, deseando, anhelando, deseando, anhelando, deseando, anhelando, deseando. Y si está dispuesto a pecar con tal de conseguir eso que anhela, eso es un ídolo. Dependiendo de a quién o a qué está adorando, será nuestro comportamiento y la dinámica de nuestra vida. ¿Todos recuerdan esto? Pensamientos producen emociones y las emociones nos llevan a acciones. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas les decía, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras, los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. ¿Qué era eso? Tus pensamientos. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen hombre, en esto pensad. En esto pensad. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Nos va haciendo sentido? Entonces, esto es importante. Los ídolos se forman desde nuestros pensamientos. ¿A qué le estoy dedicando el tiempo en pensar? ¿En qué estoy pensando? Eso inmediatamente, porque están bien conectados, inmediatamente va a generar emociones, sentimientos, y esos sentimientos nos va a llevar a accionar, nos va a llevar a nuestro comportamiento. Si tú ahorita te estás cuestionando, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me comporto de esta manera? Regrésate al principio. ¿En qué has estado pensando? ¿En qué has estado pensando? Bien. Recordamos entonces que todo esto, uno de los pasajes que nosotros estudiamos fue 1 de Juan capítulo 5 verso 21, hijitos,
guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, Dios a través de sus siervos, de muchas formas y de muchas maneras, nos exhortan a cuidar nuestro corazón, nos exhortan a pelear la buena batalla, nos exhortan a caminar en este camino llamado santidad, que dice el profeta Isaías, que por torpes que fuéramos, no nos apartaríamos de él si andamos en ese camino, en el camino llamado santidad. Hay de muchas maneras, Dios a través de sus siervos nos exhortan a caminar en ese camino, nos exhortan a guardarnos y a caminar en ese camino de pureza, de obediencia a Dios. Uno es hijitos, guárdense de los ídolos, y ahora entendemos por qué la relevancia de los ídolos. No les estaba diciendo a ellos, guárdense solamente de Artemisa, guárdense de Isis, guárdense de todos esos ídolos que adoraban en aquel tiempo. No, principalmente a los ídolos de nuestro corazón. Guárdense de esos ídolos. Pero de otras formas y de otras maneras nos exhorta Dios a través de su palabra a guardarnos. Por ejemplo, y es el texto que quiero que estudiemos, Efesios capítulo 4, verso 22. Por favor, acompáñenme en su Biblia a Efesios capítulo 4, verso 22. Ya los acostumbramos a ponerle la diapositiva aquí y es cómodo, ¿verdad? Y a veces es rápido, pero luego nos mal acostumbramos. Y entonces, ahorita vamos a ir a su Biblia. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, verso 22. Sirve que se le recuerda que Efesios no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y dice así el verso 22 hasta el verso 24. Verso 22, Efesios 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. De hecho, ese es el título de esta enseñanza, despojándonos del viejo hombre, porque aquí el apóstol Pablo a los Efesios les dice, recordándoles de su pasada manera de vivir, dicen: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo 22, el apóstol está haciendo referencia a una acción, a despojarse, le llama él, despojarse del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre o el viejo yo? Bueno, era una frase común utilizada por los autores bíblicos, utilizada en varios contextos, pero aquí el apóstol lo está tomando para enseñarnos una verdad. Dentro del mismo contexto de guardarnos de los ídolos y de guardarnos de toda esa vida de pecado de la cual el Señor nos ha estado exhortando, el apóstol lo utiliza para decirnos que nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo yo. El texto nos dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es la pasada manera de vivir. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre, que es el generador de esa pasada manera de vivir. Es lo que generó esa manera en que vivió en aquellos años sin Cristo. Y dice, eso está viciado. Eso está viciado conforme a los deseos engañosos. Para nosotros poder entender qué es lo que el apóstol nos está diciendo con esta verdad, siempre constantemente lo estamos exhortando, ¿no? Estamos exhortando a que nosotros estudiemos y estemos siempre pendientes del contexto. Y aquí en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está explicando muchas verdades o varias verdades en los capítulos previos al capítulo 4, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y luego después de explicar estas verdades, que ahorita rápidamente se las voy a mencionar, porque si no me voy a tardar, viene entonces ahora cómo se debe vivir a la luz de tales verdades
en los capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6, ¿no? Es decir, primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios enseña verdades, nos da doctrina. Y después del capítulo 4, 5 y 6 nos dice cómo debemos vivir a la luz de eso. Y entonces, para que nosotros podamos entender una conclusión lógica de lo que es despojarse del viejo hombre, hay que nosotros debemos comprender las verdades que se encuentran en estos 3 primeros capítulos. Pero como no tenemos el tiempo de analizarlos todos, pues se nos va a acabar. Si nosotros nos centramos, nos enfocamos en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, nos vamos a dar cuenta y nos va a dar una buena idea de qué es entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo en capítulo 4, verso número 22. Ahorita lo vamos a revisar. Efesios 1 rápidamente, así se lo resumo, nos enseña la obra de Dios en la redención de la humanidad y concluye con una oración del apóstol Pablo por los efesios. Esa oración se enfoca en que principalmente a los efesios venga un conocimiento verdadero de quién es Dios. Entonces, eso es lo que nos hace y nos enseña el primer capítulo. El capítulo 2 comienza explicando el efecto del evangelio en el creyente. Y el capítulo 3 explora el efecto comunitario del evangelio, es decir, la unidad entre el gentil y el judío por medio de Cristo. Vamos a leer qué dice Efesios capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, versículo número 1, y este es algo que yo le citaba la semana pasada. Dice así, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué? En sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Pablo está explicando aquí en esos primeros versículos del capítulo 2 que por naturaleza, o sea, lo natural en nosotros no es ser hijos de Dios. No todas las personas somos hijos de Dios. Habemos hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Eso es importante que lo entendamos. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos a los que tienen a Dios por Padre y han tenido toda esta experiencia de la cual la Biblia nos habla en el Evangelio. Han tenido toda esa experiencia. Entonces, por naturaleza, los seres humanos, eso sí, todos los seres humanos son hijos de ira, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios y destinados, escuche bien, a experimentar la ira de Dios si no se arrepienten y creen en Jesucristo. Esa es nuestra realidad como seres humanos.
Esa es nuestra realidad como seres humanos. Nuestra realidad en el Evangelio es lo que explica después de estos versículos. Pero aquí, en este verso 4, Efesios 2, 4, se encuentra una de las conjunciones más significativas de las Escrituras. Dice aquí, en el verso 4, por su gran amor con que nos amó. Yo le decía, por naturaleza toda la humanidad es hija de ira, pero Dios proporcionó un camino para llegar a ser hijos de Dios por gracia, mediante la fe. ¿No? Si en casa usted quiere repasar otra vez estos primeros 5 versículos, de hecho hasta el versículo, ¿sí? El versículo 3 está describiéndonos en nuestra naturaleza. Muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. El viejo hombre y la carne son exactamente lo mismo. Son términos, aunque diferentes, pero en su sentido y significado es exactamente lo mismo. Se refiere a nuestra vida pasada sin Dios, a las pasiones que están desordenadas por la ausencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Entonces, sí, por un lado somos hijos de ira, por naturaleza somos hijos de ira, pero Dios preparó, por el gran amor con que nos amó, ese camino para poder ser hijos de Dios, por pura gracia. Por pura gracia. Y el verso 10 muestra que los que creen en la persona y obra de Jesucristo son una nueva creación, son obra de Dios con el propósito de hacer buenas obras. Y si nosotros seguimos escarbándole todo eso, porque le dije que el contexto es importante, el verso 17 inicia la explicación del andar cristiano o de cómo debe vivir el cristiano. Y aquí el apóstol Pablo afirma en Efesios 4:20 que el cristiano no debe vivir como menciona el apóstol aquí en los versículos 17 y 19, sino que debe vivir de acuerdo con la verdad que se encuentra en Jesucristo. ¿Qué dice el verso 17, 18 y 19? Acompáñame en tu Biblia. Efesios 4, verso 17. ¿Ya lo tenemos? Efesios 4, verso 17 dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor. Le está hablando a cristianos, les recuerdo, hermanos. Le está hablando a cristianos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué tendría el apóstol Pablo que recordarle a los cristianos y decirles: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente? Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué el apóstol Pablo siente la necesidad de recordarle a los cristianos y decirles: esto te digo y te requiero? Pues precisamente y principalmente porque nuestra realidad como seres humanos, aunque cristianos, es que seguimos batallando contra la carne y contra el viejo hombre. Y necesitamos nosotros seguir presentando batalla contra eso. ¿Y qué crees? Yo te decía hace 8 días, esto no tiene nada que ver con cuestiones externas. Esto no tiene nada que ver con que, ay, no, pues es que pues me provocan mis hijos, hermano. O sea, si tú los vieras, si tú los conocieras, bueno, ¿por qué no los crías en el Señor? Para empezar. No, mi esposo, es que tú no sabes cómo es que es vivir con ese hombre.
O mi esposa, hermano, no, mi esposa no depende de cosas externas. Esto está en el corazón. Yo espero que ya nos haya quedado claro. Esto está en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. El potencial de volver a vivir como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ahí está. Cada vez con la gracia de Dios, con la influencia del Espíritu Santo y con la luz de la palabra, nosotros podemos ir venciendo eso y creciendo en eso. Pero el potencial está. Y es la razón por la que el apóstol Pablo le está escribiendo esto a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Esta es la razón, yo te dije hace un ratito. Si tú analizas todas las exhortaciones en contra del pecado y en contra de vivir en el pecado, en el Nuevo Testamento, toda la mayoría son para creyentes. Porque las cartas apostólicas son para los creyentes, hermanos. Las cartas paulinas son para los creyentes, están dirigidas para los creyentes. Y es en esas cartas donde está toda la exhortación a vivir en contra del pecado. Tenemos que ponerle atención a Dios en lo que Él nos está enseñando. Bueno, el apóstol Pablo no quiere que los creyentes de Éfeso vivan de esta manera, ¿no? No andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces por eso les dice que tienen que despojarse del viejo hombre, porque es el viejo hombre el que vive de esta manera. Y para hacer esto, para ya no seguir haciendo esto, deben despojarse del viejo hombre. Y la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, en lugar de decir despojarse, utiliza la palabra desháganse. Desháganse. Y nos muestra la idea de algo que tenemos que quitarlo y hacerlo a un lado. Esa es la idea que nos da cuando nos dice desháganse del viejo hombre, quítatelo. Una imagen apropiada para poder entender esto es cuando uno se cambia de ropa, por ejemplo. Uno se quita o deja a un lado la ropa vieja y se pone la ropa nueva o la ropa limpia. Lo entiendo muy bien, por ejemplo, en mi trabajo, en las granjas, hay unas medidas de bioseguridad y todas esas medidas se utilizan para evitar que entren agentes patógenos, microbios que causen a los animales enfermedades. Entonces, uno de los principales vectores que lleva esas enfermedades a los animales somos los seres humanos. Y entonces, para poder nosotros entrar en esas granjas de animales, ya sean aves, ya sean cerdos, principalmente son los más delicados, tú llegas a la puerta y en la puerta te dan tu kit de bioseguridad. Te dan tu ropa lavada, limpia, te dan unas chanclas o unas botas y te dan tu toalla y le dice, pásele por favor a las regaderas. Y las regaderas tienen un diseño muy interesante. Al primer lugar donde entras se le llama área sucia. Después del área sucia están las regaderas en el área intermedia y después de las regaderas llegas al área limpia. Bueno, en el área sucia tú te quitas tu ropita de la calle. Toda la ropa contaminada la dejas ahí. Entras a las regaderas, te bañas bien y de verdad, o sea, cuando digo te bañas bien es te lavas bien las orejas. ¿Por qué? Porque en esto los virus se pasan. La nariz, te tienes que sonar la nariz fuerte porque en las fosas nasales llevas contaminantes, entonces te tienes que sonar bien y todo eso. Y ya después, ya bañadito, pasas al área limpia y te pones la ropa limpia. Bueno, esa es la idea de despójate del viejo hombre, tienes que quitártelo. Tienes que quitártelo y ponerte una nueva, una limpia. Y aquí el apóstol está ordenándole a los efesios que dejen de vivir como el viejo hombre y que se revistan del hombre
nuevo. Y aquí también nos señala los medios para revertirse del nuevo, en el verso 23, que no nos va a dar tiempo de analizarlo el día de hoy. Bien, yo le decía, para todo esto se utilizan diferentes lenguajes, diferentes palabras que quieren decirnos lo mismo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 1, utiliza palabras diferentes, pero quiere decir lo mismo. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 1, 2, dice, transformada por la renovación de su mente, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Es exactamente lo mismo, tenemos que quitarnos el viejo hombre. Y esta renovación se opone directamente a conformarnos a este mundo. Acompáñame al versículo 13 de Romanos 8, por favor, ahí en tu Biblia. Romanos 8, versículo número 13. Quiero con estos versículos mostrarte cómo son las diferentes maneras en que el apóstol se refiere a una misma cosa. Aquí lo estamos viendo como despójate del viejo hombre, pero aquí en Romanos 8, verso 13, dice así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es lo que dice el versículo 13 del capítulo 8 de la carta a los romanos. En la carta a los Efesios leímos, despójate del viejo hombre. Aquí en Romanos 8:13 le llama la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. En otras palabras, podríamos decir nosotros que si no te despojas de ese viejo hombre, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la carne se refiere metafóricamente, otra vez repito, a esa naturaleza humana caída y corrompida que se opone a lo espiritual. Ahora este versículo me da la pauta para que de una manera rápida, general, le echemos un ojito a esa lista de las obras de la carne mencionada por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 5. Acompáñame a Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5. Vamos a leer desde el verso número 16 porque nos da la idea de esto que estamos nosotros hablando. Gálatas capítulo 5, verso número 16 en adelante dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hago una pausa rápido en esto, porque quiero hilarlo con lo que aprendimos acerca de los pensamientos, producen emociones y nuestras emociones nos llevan a acciones. Cuando está aquí el apóstol diciendo que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, noten la diferencia que el verso 16 habla de los deseos de la carne y el verso 19 habla de las obras de la carne. ¿Ya notan esa diferencia? El verso 16 habla de los deseos de la carne y el verso 19 habla de las obras de la carne. Esto es importante. Los deseos de la carne no son en sí mismos pecados. Son lo que nosotros podemos llamarle tentaciones. Los deseos de la carne no son pecados, son tentaciones a pecar, porque son deseos. Todavía no están consumados. Ahora, ¿cómo nosotros hilamos esto con lo que aprendimos la semana pasada? ¿Esos deseos dónde empiezan?
son pensamientos que se convierten en deseos, sentimientos, emociones. Y eso, si nosotros no le ponemos un alto, ahí nos va a llevar a las acciones, que son las obras de la carne, que son las obras de la carne. Esto es muy importante. Entonces, ahora sí, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como para que no se le escapara nada, al apóstol dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Bueno, esta lista de Gálatas 5 no pretende ser una lista exhaustiva. De hecho, no lo es, porque le faltan muchas otras obras de la carne que no están en este listado, pero que sí están en otros listados que el apóstol nos da en otras de sus cartas. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios, capítulo 6, en la primera carta de Corintios, capítulo 6, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en Efesios, capítulo 5, Colosenses, capítulo 3, en Tito, capítulo 3, se completa la lista de las obras de la carne. Esta que estamos leyendo en Gálatas no es exhaustiva, pero sí nos da una idea, y por eso le cité las otras, por si usted quiere tener esa lista exhaustiva de las obras de la carne, las encuentra en, repito, Romanos 1, 1 Corintios 6, 2 Corintios 12, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3 y Tito capítulo 3. Y bueno, tampoco nos va a dar tiempo de analizar cada palabra en detalle de la lista que está aquí. No nos va a dar el tiempo. De hecho, no es ni siquiera el propósito, no es mi propósito que analicemos cada uno de ellos. Yo creo que la mayoría de los que están aquí están familiarizados con este tipo de pecados y con estas obras de la carne, están familiarizados con él. De hecho, los hermanos que ya tienen tiempo con nosotros como iglesia, pues recordarán que cada ratito estudiábamos esto. Y lo tenemos, creo que eso lo tenemos muy claro. Y no hay duda en esto. Pero bueno, sí haré algunas observaciones importantes para el propósito de esta enseñanza. Número uno, quiero mostrarle que esta lista de Gálatas 5 está dividido en 4 grandes grupos de pecados, en 4 grandes grupos. El primer grupo son las obras relacionadas con la inmoralidad sexual, cosa que no veremos el día de hoy, por varias razones. Una de ellas es que tenemos aquí a nuestros niños y estamos dejando una enseñanza exclusiva sobre la inmoralidad, porque, ¿qué cree? Al igual que aquellos Gálatas de aquellos tiempos estaban muy tentados y muy propensos y todavía caían en pecado de inmoralidad, todavía estamos nosotros en este tiempo, en la iglesia contemporánea, muy expuestos a esto. La tecnología, el internet, todos los medios tecnológicos y virtuales que tenemos ha hecho de la sexualidad algo muy peligroso. O sea, la sexualidad en sí misma no está mal, la sexualidad en sí misma no es pecado, porque fue Dios el que creó la sexualidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fue Dios el que creó varón y hembra los creó, dice el Señor. Y cuando Él habla de varón y hembra los creó, definitivamente se está refiriendo a su sexualidad. Se está refiriendo, ¿no? No como el día de hoy, ¿no? Que enseñan que existen no sé cuántos géneros, ¿no? Cada vez
el número de géneros aumenta, ¿no? No sé si ya pasaron los 1000 y miles de géneros. La realidad es que existen 2 géneros y todos los demás son mentira. Solamente existen 2 géneros. Varón y hembra los creó. Bueno, esta enseñanza la vamos a dejar para el último domingo de este mes, que es cuando nuestros niños van a su evento. Ese día vamos a hablar de manera un poquito más profunda acerca de este grupo de pecados sobre la inmoralidad sexual. Después de esos viene otro grupo de pecados que tienen que ver con la religión. Y nótese que sí hago una diferencia para efectos de esta enseñanza en cuanto a religión y cristianismo, ¿no? Y ya lo voy a explicar un poquito más. El siguiente grupo de pecados que están aquí en esta lista de Gálatas 5 tiene que ver con las obras relacionadas con la comunión como creyentes. Y las últimas, las obras relacionadas con el paganismo. Con el paganismo. Así comienza, ¿no? Verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí están esos 4 del primer grupo. Después, el siguiente grupo, verso 20. El siguiente grupo le dije que era relacionados con la religión, ¿no? El segundo grupo de obras comprende la idolatría y la hechicería. Estas prácticas desde, no sé si recuerden, cuando estudiamos el libro de los Hechos capítulo 15, desde ahí ya los apóstoles estaban prohibiendo la idolatría, que se abstuvieran de los sacrificios a los ídolos. Y bueno, además de la inmoralidad sexual, esta era otra gran tentación latente para los cristianos de Galacia. Además de la inmoralidad, la idolatría y la hechicería eran todavía tentaciones para los creyentes. ¿Y qué creen? Usted dirá, no, pero bueno, así como lo vimos, pues para los cristianos también la idolatría todavía es un riesgo latente. Bueno, pues la hechicería también. Todavía hay quienes tienen curiosidad de escuchar horóscopos. Y usted puede decir, ¿será posible que todavía hay cristianos que quieran que les lean las cartas, el tarot, el café? Lo único que le puedo decir es, hay gente que dice ser cristiana que sí lo hace. Si son cristianos ya se verá. Pero hay gente que dice ser cristiana que todavía hace prácticas de hechicería. Y tristemente, lamentablemente. Bueno, estos Gálatas vivían en medio de una cultura politeísta, pagana, y estaban rodeados de dioses y de toda forma de adoración. Y era fácil en esos tiempos desviarse y buscar formas más visibles de adorar. Ahora entiende por qué, porque somos creados para adorar. Nuestro corazón es una máquina de adoración. Y aquí el apóstol Pablo se refiere a la desconfianza en el Señor como el único Dios y a la búsqueda de otros caminos que incluyen incluso la hechicería, algo prohibido por Dios desde Deuteronomio, capítulo número 18. Una de las raíces de esta idolatría y de esta hechicería es la incredulidad. Como desconfían de Dios, como dudan de Dios o como Dios no les ha respondido lo que les urge, pues hacen lo que hizo Saúl, ¿no? ¿Qué fue? Sí, todos recuerdan que hizo Saúl, el rey Saúl. Fue y consultó a la adivina de Endor para consultar a Samuel. ¿Por qué? Porque Dios no le respondía. Y ese es el mismo patrón de muchos que se dicen cristianos el día de hoy. Señor, cámbialo. No lo cambias tú, bueno, entonces busco a ver quién te ayude.
Es interesante, hermanos, que la palabra que aquí aparece como la palabra hechicería es la misma palabra que nosotros utilizamos para nuestra palabra en castellano de fármaco o droga. Es la palabra farmaqueía. Y la razón es porque en efecto, la práctica de estos ritos estaban asociados al enajenamiento, a la pérdida de conciencia y, por cierto, muy relacionada al pacto con demonios. Muy relacionado al pacto con demonios. El día de hoy nosotros seguimos frente a las mismas tentaciones, hermanos. Por eso la advertencia de Dios a través de su palabra. Tal vez no con tantos dioses visibles, ¿no? O sea, creo que ya muchos estamos entendidos de que las imágenes, de que ciertas figuras de yeso no son dioses, pero Dios nos acaba de avisar, advertir, enseñar en las reuniones pasadas cuáles son los ídolos a los que podemos nosotros adorar. La carne no confía en Dios, hermanos. El viejo hombre no confía en Dios. Y entonces se fabrica sus propios dioses. Por eso se fabrica sus propios dioses. Seguimos al siguiente grupo de pecados. Dice, verso 20, idolatrías, hechicerías. El siguiente grupo dice que es relacionadas con la comunión, yo le decía. Fíjese, es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias y homicidios. Hasta ahí es el siguiente grupo de obras relacionadas con la comunión. Y estas son las obras a las que Pablo más se dedica en describir y en ampliar. ¿Cuál es la razón? Muy probablemente porque eran una de las que más destruían la unidad en la iglesia. Muy probablemente sea por eso. Nosotros debemos ver la relación que hay en el contexto. Recordemos que debido a que los cristianos de Galacia habían abrazado las obras de la ley como una forma de justificarse delante de Dios, esa forma de legalismo había generado disensiones. Todos entendemos que es una disensión, es una separación. Una disensión es una separación, tanto que los creyentes se mordían y se devoraban unos a otros, en palabras del mismo apóstol Pablo. Se habían formado grupitos. Y entre esos grupitos se peleaban unos a otros. Bandos. Y cada bando defendía su verdad. Y entonces todos este tipo de pecados se daban. Enemistades, se dejaban de hablar. Las hermanas que por mucho tiempo fueron las grandes hermanas y las grandes amigas, por esas diferencias se dejaron de hablar. Se echaban de habladas, se echaban indirectas, y eso lo llevaba a pleitos, a celos, ¿no? De repente la hermana que está peleado con la otra hermana ve que esa hermana le habla a la otra hermana y dice, ¡ah! Le está hablando a la otra. Me traicionó mi amiga. Y entonces se dan todos esos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y tal como lo mencionamos, la carne es egoísta por naturaleza, por lo que se va a oponer a todo lo que demande unidad o comunión con otros. Otro detalle interesante de este grupo es que si nos fijamos en cómo va el orden de los pecados que el apóstol enuncia, van en un crecimiento gradual. Notemos que empieza con enemistades y ¿en qué termina? En homicidios.
inicia con enemistades y termina con homicidios, que es la forma más dramática de romper la unidad. Y seguramente aquí, hermanos, hay, en todo lo que hemos estado hablando, hay mensaje para nosotros. Hay mensaje para nosotros. Todo pleito, enemistad, los celos, la ira, todas estas cosas son la mayor evidencia de la carne en una iglesia local. Recuerden cuando estuvimos hablando acerca de la membresía, yo vi gracia de Dios en esas enseñanzas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque para Dios es muy importante la unidad en su pueblo. Para Dios es muy importante la unidad entre los hermanos, entre los cristianos. Para Dios es muy importante. Tan claro lo tenía el apóstol Pablo que cuando encontró por ahí una hermanita y se encontró una hermanita Evodia y una hermanita Síntique, les escribió por nombre y les dijo: le ruego a la hermanita Evodia y le ruego a la hermanita Síntique que sean de un mismo sentir. A ver, levante cuántas Evodias hay aquí y cuántas Sínquiques hay. Sean de un mismo sentir, hermanos. O Evodios, también puede haber Evodios, ¿no? También Evodios. Sean de un mismo sentir. Hermanos, lo más peligroso dentro de una iglesia y la evidencia más grande de que la carne está reinando en una comunidad local es el pleito, es la enemistad, son los celos, son la ira y todas estas cosas que lo único que evidencian es que la carne está reinando en esa iglesia. Y es por eso que podemos afirmar que la espiritualidad de una iglesia no está dada por cuánta gente tienes los domingos. ¿Quisiéramos tener más gente? Sí, claro, por supuesto. Quisiéramos llenar ya ese lugar ahí de sillas y después de llenar ese lugar de sillas, recorrernos para allá, tumbar esa barda y después para allá, llenar el lugar. Queremos, sí, sí lo queremos, pero no es lo más importante. No es la cantidad de gente la que evidencia la espiritualidad de una iglesia. ¿Cuánta gente ayuna? ¿Cuánta gente viene a la velada de oración? Sino más bien, ¿cuánta de esa gente está viviendo en amor y en unidad? Eso evidencia mayor espiritualidad, hermanos. Llenamos el lugar, llenamos esa área, ponemos más sillas, nos expandemos para allá, pero todos nos estamos peleando. Estamos hablando mal unos de otros, llenos de envidias, llenos de celos. ¿Cómo para qué nos reunimos? ¿Cómo para qué nos reunimos? Si queremos mostrar el verdadero fruto de espiritualidad de una iglesia, miremos qué tan unida es esa iglesia, hermanos. Qué tan unida es esa iglesia. La iglesia de Corinto, por ejemplo, todos los pecados descritos que ahí se practicaban eran de manera casi natural. Una iglesia inmadura, que aunque eran creyentes, todavía daban lugar a las obras de la carne. Y esto a nosotros debe llevarnos al autoexamen. ¿Cómo me estoy conduciendo con mis hermanos y con mis hermanas? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me llevo? ¿Cómo lo trato con mis hermanos y mis hermanas? Porque una gran evidencia de la espiritualidad, repito, es el amor y la unidad. ¿Cómo me estoy conduciendo con otros? ¿Estoy envidiando? ¿Tengo amargura o resentimiento contra una hermana, un hermano, de aquí de la congregación? ¿Cómo estoy respondiendo a convivir los domingos que nos reunimos con otros? Y no cuando estamos alabando, no, cuando estamos alabando, ay, todos queremos estar con nuestros ojos cerrados y alabamos al Señor y todo eso. No, cuando estás poniendo las sillas, cuando estás barriendo, no, hermana, ya te dije que ahí no, esto ya,
¿Por qué barriste? Ya me echaste la basura para acá. Se puede dar, hermanos, ahí es donde sale el carácter. Ahí es donde sale el carácter. Es más, hasta en un partido de fútbol, de voleibol sale el carácter. ¿Sí o no, muchachos? Ahí se ve el carácter. Ahí es donde sale qué es lo que realmente somos. ¿Cómo estamos tratando a los demás? Me alegro cuando veo la prosperidad o el avance de otros de mis hermanos, o me amargo porque, como le decía la semana pasada, a él sí le está yendo bien y a mí no. Me alegro porque Dios lo esté bendiciendo. Me alegro porque Dios lo esté prosperando. Me alegro porque le esté yendo bien, o me lleno de envidia. O me lleno de envidia. ¿Estoy en alguna enemistad sin el más mínimo indicio de reconciliación con alguno de los hermanos o de las hermanas? Hermanos, si esto está pasando en tu vida, yo te exhorto a que te arrepientas. Porque de la misma manera que un lujurioso, un adúltero, un lascivo, un idólatra, un hechicero, asimismo el que está en disensiones, en pleitos, en contiendas, también está gobernado por la carne. Yo espero que ya nos haya quedado claro que sí, como seres humanos nos escandalizamos más por otro tipo de pecados, pero a los ojos de Dios es exactamente lo mismo. Y esta es la razón por la que insistimos en esta iglesia, en la comunión bíblica, como uno de nuestros distintivos, hermanos. Hermanos, involúcrense. Hermanos, acérquense, arrímense, involúcrense en las actividades, involúcrense en las reuniones, involúcrense en cada una de las actividades que hay, involúcrense en los ministerios. Apenas platicábamos los hermanos que les presidimos que un patrón de aquellas personas o familias que no duran en una iglesia y que pronto se van es que no se involucran. No se involucran. Y obvio, no se sienten parte de. Sin embargo, nos ha dado tanto gusto ver cómo hermanos han llegado. Y rapidito, mira, hermano, ¿a qué hora llegamos aquí? No, 8:30, 8:30. Y de verdad, cómo le agradecemos a Dios por esos hermanos. Sí, por la ayuda que nos dan, pero principalmente por ver cómo Dios los está plantando en esta iglesia con un propósito. Con un propósito. Involúcrate, hermano. Porque no podemos promulgar la belleza del Evangelio con palabras si eso no se está reflejando en una unidad marcada por el amor. Eso nos va a ayudar a ganar más personas. Oramos y anhelamos ver una iglesia que predica el Evangelio, que canta el Evangelio, que se extiende y planta más iglesias para extender el Evangelio. Estamos orando por eso, hermanos. Puebla es la cuarta ciudad más grande de nuestro país, más poblada. Son más habitantes por metro cuadrado. Puebla es la cuarta. Ya te he pasado el dato antes. Primero, Ciudad de México. Segundo, Monterrey. Tercero, Guadalajara. Cuarto, Puebla. Es la ciudad, la cuarta ciudad que tiene más habitantes por metro cuadrado. Tenemos hermanos que vienen del lado sur y se hacen 2 horas. 2 horas. ¿Sí? ¿Una hora? ¿Quién es quien se hace más? Ah, bueno, en coche, bro. Pero en traslado, en transporte, sí se avientan sus 2 horitas. Y yo le decía a los hermanos, ¿y si Dios nos permitiera poner una iglesia de aquel lado? Amén. Iglesia Bíblica Puebla Sublime Gracia 2.0. Y que se levante otro pastor allá. Y que esta iglesia se ponga a orar por más hermanos para que Dios los levante como pastores.
que algunos hacen como otros hermanos que conozco, ¿no? Heme aquí, envíalo a él. Que estén dispuestos a levantarse, que estén dispuestos a servir al Señor como pastores. Le adelanto, estamos orando ya porque vamos a ordenar próximamente diáconos ordenados. Esa jornada familiar va a estar llena de sorpresas, hermanos. Va a estar bonito, va a estar bonito. Bueno, ya me emocioné platicándole varias cosas y ya me atrasé. Bien, nos encontramos con el último grupo relacionado con el paganismo. El paganismo está en el verso 21, dice envidias, homicidios, borracheras y orgías. Son los últimos dos pecados relacionados con el paganismo. Esas dos muy relacionadas con la inmoralidad sexual, idolatría, hechicería, pero llevadas a un extremo. Y parece ser que lo que el apóstol Pablo quiere mostrar aquí es que las obras de la carne pueden ir desde una enemistad hasta participar en una orgía como adoración a dioses paganos o como satisfacción de los deseos pecaminosos de la carne. Y estos pecados, bueno, no necesitan mucha explicación, pero muestran dónde puede llegar y a dónde nos puede llevar la perversión de la carne. Un creyente no puede ser gobernado por esas cosas y por eso debemos resistirlas con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Pablo termina diciendo que hay más cosas, otras que son semejantes, y advierte que los que practican estas cosas están evidenciando que no son de Dios y que su destino es el infierno, alejados de la presencia de Dios. Esto es importante. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, lo cual está evidenciando una falta de salvación, una falta de conversión en estas personas. Por eso dije hace rato, hay personas que dicen ser cristianas y que practican esto. ¿Un creyente puede caer en un pecado de la carne? Sí. Pero un creyente verdadero no va a ser gobernado por los pecados de la carne. No va a ser una práctica, no es algo recurrente en su vida. Esta es la grande diferencia. Termino con esto, hermanos. Termino con esto. Efesios 4:24 nos dice que Dios creó el nuevo yo en la justicia y en la santidad de la verdad. Y es por la verdad y la búsqueda de la justicia que nosotros debemos renovarnos constantemente a través del Espíritu Santo que mora en el creyente y a través del amor por la palabra de Dios y el estudio constante de ello, reconociendo que la Biblia es la fuente de la verdad. Y al renovar la mente en la verdad, nos equipamos para despojarnos del viejo yo, vestirnos del nuevo yo, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo sabía que no me iba a dar tiempo de hablar de el revestimiento del nuevo hombre, y eso lo vamos a dejar para la siguiente enseñanza. Porque el consejo de Pablo no solamente es despojaos del viejo hombre, sino es revestidos del nuevo. Despojarnos del nuevo estaría incompleto si no nos revestimos del nuevo, hermanos. No estaríamos haciendo el consejo de Dios. Entonces es necesario que hablemos de cómo revestirnos del nuevo hombre. Y finalmente eso nos va a ayudar porque también Gálatas capítulo 5, verso 19, hasta el verso 21 nos dice de las obras de la carne, pero a partir del verso 22 nos muestra la vida en el Espíritu. Verso 22 de Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo contrasta esto contra los versículos anteriores, no? Y eso es a donde quiere Dios llevarnos, hermanos. Es ahí a donde quiere el Señor llevarnos, al fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre,
Si las advertencias están en tu palabra, es porque son cosa seria para nosotros. Ayúdanos a ser serios con esto. Ayúdanos a ser serios, Señor. Ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre y a revestirnos del nuevo. Ayúdanos a andar en el Espíritu para no andar en las obras de la carne, para resistir y rechazar los deseos de la carne y podamos nosotros vivir en los frutos del Espíritu. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda. El Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros nos guíe a esa verdad y nos capacite para poderlo hacer y así, Señor, darte honra y darte gloria. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.